Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer este hermoso sombrero que está hecho a crochet. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 180 gramos. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de aluminio. En mi caso, uno de 3.50 milímetros, pero pueden usar hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer lo que sería un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Sacamos la hebra y hacemos el nudo. Lo ajustamos y vamos a levantar una cadena de altura. Dentro del círculo vamos a comenzar a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar un total de 10. Una vez completamos los 10 puntos bajos, vamos a unir en la primera cadena con punto deslizado para cerrar lo que sería la vuelta. Ahora vamos a tirar de la hebra en la parte de atrás para cerrar por completo el centro. Para la segunda vuelta vamos a estar haciendo aumentos en todos. Hacemos cadena, esta no cuenta. Hacemos uno y en el mismo lugar hacemos un segundo punto. Ya tenemos el primer aumento. Pasamos a la siguiente cadena, hacemos uno, en el mismo lugar hacemos otro. Esto vamos a estar haciendo con todos, un aumento en cada una de las cadenas de la base hasta dar toda la vuelta. Terminando la segunda vuelta, lo vamos a unir ahora de forma diferente, esto para que no se note mucho la unión. Si ustedes gustan, lo unen directo, pero lo que vamos a hacer es voltear, tomamos la cadena, pasamos el punto, apretamos y giramos una vez más hacia el frente. Ahora vamos a hacer ahí mismo lo que sería un punto bajo. Vamos a estar haciendo en esta vuelta un aumento y un punto bajo. Vamos a hacer ahí mismo otro más para que sea el aumento. En el siguiente será un punto bajo, 1. En el siguiente un aumento, 1 y 2 en el mismo lugar. En el que le sigue 1 y así hasta completar toda la vuelta. Un aumento, un punto solo, un aumento y un punto solo. Terminamos la tercera vuelta. Volvemos a retirar el gancho, giramos hacia la parte de atrás, miramos aquí en el frente para ver dónde está el punto, lo colocamos por dentro, ahora estamos en la parte de atrás, estiramos un poco la hebra, giramos hacia el frente y en ese mismo lugar metemos el gancho y hacemos el punto bajo. Ahora corresponde lo que serían 2 puntos solos y un aumento. Aquí mismo vamos a hacer el aumento, ahora 2 puntos solos, 1, en el siguiente 1 y en el que le sigue corresponde aumento, 1 y 2. Así vamos a estar haciendo toda la vuelta. Un aumento, 2 puntos, un aumento y 2 puntos. Unimos, levantamos la próxima, serían 3 puntos solos y un aumento, luego 4 puntos solos y un aumento, así consecutivamente vamos a ir aumentando hasta que alcancemos lo que sería el tamaño deseado. Una vez tenemos el tamaño deseado, en mi caso coloqué hasta donde está un aumento, 6 puntos solos y un aumento. Y esto mide aproximadamente unos 16 centímetros de diámetro. Pueden hacer hasta 17 si quieren continuar para que les quede un poquito más flojo. Yo lo estoy haciendo apretado. Van a continuar entonces haciendo un aumento, 7 puntos y un aumento. Una vez lo tenemos así, se ve un poquito rizado, pero no hay problema, ya luego se va acomodando. Ahora lo que vamos a estar haciendo es solamente punto sobre punto, sin hacer ningún cambio. Aquí unimos, hacemos lo que sería el punto bajo, la cadena. Ahora solamente hacemos un punto, aquí la cadena no cuenta. Pasamos al próximo, hacemos un punto. Próximo, hacemos punto. Así vamos a estar haciendo. Ya no vamos a hacer aumentos ni disminuciones ni nada. Solamente manteniendo la misma cantidad de puntos que están en la base. Llegamos al final, unimos con punto deslizado, volvemos a repetir vuelta tras vuelta, punto sobre punto, hasta que alcancemos el tamaño deseado o nos quede encima de nuestras orejas. Una vez hayamos alcanzado el tamaño deseado, en mi caso le coloqué después de la vuelta de los aumentos 14 vueltas en total de punto sobre punto. Y esto va a medir unos 14 centímetros aproximadamente.
Antes de terminar lo que sería la vuelta número 14, nos faltan 3 puntos antes de llegar a la unión. De aquí vamos a levantar una cadena. Vamos a apretar un poquito más este punto. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez hayamos completado la cadena, son 40 puntos en total, lo vamos a unir un punto antes de llegar al final. Nos va a quedar en esta forma. Y luego vamos a unir en esta parte, pero esta vez lo vamos a unir de la forma tradicional, solamente deslizando por el frente. Levantamos una cadena y vamos a estar tejiendo en la parte de encima de la cadena. Aquí tenemos 2 partes, vamos a tomar la primera, solo la de afuera y hacemos el punto. Ese va a ser el primero. Tomamos la cadena, el segundo, tercero y cuarto. Ya tenemos 4 puntos. En el número 5 vamos a hacer un aumento. Tomamos la parte de afuera de la cadena, hacemos uno y en el mismo lugar hacemos otro. Nos pasamos y hacemos de nuevo 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo en esta vuelta. 4 puntos solos y un aumento. Así hasta terminar. Una vez llegamos al final, donde comienza la cadena, ahora vamos a tejer en la cadena. Vamos a tomar desde el primer punto que pertenece a la cadena. Esta vez sí lo vamos a tejer completo. Vamos a tomar toda la cadena y vamos a tejer el punto. Y no vamos a hacer aumento, solamente vamos a hacer punto por punto. Tenemos 40 cadenas, vamos a hacer 40 puntos. Así vamos a estar haciendo cada uno hasta que lleguemos al otro extremo. Cuando lleguemos al otro extremo, unimos con el punto deslizado. Una vez llegamos al final y lo unimos con punto deslizado, así será como se verá. Ahora vamos a hacer una vuelta de punto sobre punto sin aumento, solamente repitiendo uno encima del otro. Así vamos a hacer punto sobre punto y donde está la cadena, esta también vamos a hacer lo que sería punto sobre punto, pero con los aumentos que hicimos en esta parte, ya que en la primera vez no los pudimos hacer. Vamos a hacer 4 y un aumento, 4 y un aumento. Esto solamente será en esta cadena. En la parte de abajo del gorro o sombrero vamos a hacer punto sobre punto. Completamos la segunda vuelta, así nos habrá quedado. Unimos con el punto deslizado. Ahora vamos a volver a hacer una vuelta aumentando. Ya tenemos aquí el primer punto que fue donde unimos. 2, 3, 4 y en el número 5 volvemos a hacer un aumento. 1 y 2. Volvemos a completar 4, en el 5 hacemos un aumento, así hasta dar toda la vuelta. Cuando lleguemos a esta parte donde está el arco o esta cadena, no vamos a hacer aumento, vamos a tejer punto sobre punto. Los aumentos solamente van a ser ahora en esta parte. Ahora que ya terminamos esta vuelta donde hicimos los aumentos, de aquí en adelante vamos a comenzar a hacer las vueltas que necesitemos o el ancho que necesitemos en nuestra ala, solamente haciendo punto sobre punto en los dos lados, también en esta parte, punto sobre punto sin ningún aumento. Si ustedes tejen demasiado apretado y ven que se les va recogiendo un poco, pueden volver a repetir la línea de 4 puntos y un aumento, pero esto es solamente si ven que se va como recogiendo el tejido, si no, solamente vamos a mantener punto sobre punto. Una vez completamos el tamaño deseado, en mi caso fueron 9 líneas en total y esto es un diámetro de unos 6 centímetros aproximadamente. Si ustedes lo quieren más grande, pues pueden continuar, pero no les aconsejo hacerlo demasiado grande porque luego el ala se va a caer. Ahora vamos a cortar la lana y vamos a hacer un nudo para cambiar de color y hacer lo que sería el borde final.
Conectamos la hebra. Yo voy a estar usando un color blanco. Esto lo pueden hacer en puntos bajos o en puntos deslizados. Si lo quieren hacer en puntos bajos, toman la cadena, hacen el punto bajo, pasan al otro y continúan haciendo puntos bajos. Les va a quedar de esta forma, pero yo lo voy a hacer con puntos deslizados solamente. Estiramos la cadena para que nos quede flojo, pasamos y deslizamos por dentro. Vamos al próximo, sacamos y deslizamos por dentro. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo y nos va a quedar en forma de un borde. Así vamos a ir dando toda la vuelta hasta que lleguemos al final y unimos con el punto deslizado y cortamos. Completamos el borde, lo unimos con punto deslizado y cortamos. Así nos quedó, miren qué bonito se ve y así se ve por la parte de adentro. Ahora vamos a hacer lo mismo en esta parte. Pueden comenzar en cualquier lado. Tomamos la hebra, hacemos el nudo y la conectamos. Puede ser en una esquina, en el centro, donde ustedes gusten. Ahí vamos a poner la hebra. Hacemos el nudo y lo apretamos muy bien. Levantamos una cadena y comenzamos a hacer cadena por cadena un punto deslizado. Vamos a la próxima, punto deslizado, así hasta dar toda la vuelta. Terminamos el centro, así nos quedó. Ahora vamos a unir una vez más la lana y vamos a tejer en estos puntos que están aquí. Tomamos este. Lo apretamos. O si gustan pueden tomar lo que es el color amarillo, da igual, en la parte de abajo. Y hacemos el nudo. Vamos a levantar una cadena. Hacemos lazada, nos pasamos ahí mismo y hacemos un medio punto alto. Nos pasamos a la próxima, hacemos uno y en el mismo lugar hacemos otro. Y en el último también hacemos dos. Uno y dos. Ya tenemos aquí 6 medios puntos altos. Ahora los vamos a estar repitiendo. Hacemos una, dos cadenas, giramos y repetimos punto sobre punto. Vamos al primero y hacemos uno. Siguiente, hacemos uno y así hasta completar los 6. Debemos de asegurarnos de tejer hasta la última cadena para que nos queden los 6. Así vamos a estar haciendo hasta que nos alcance para hacer una argolla para cerrar esta parte. Completamos un total de 5 vueltas. Ahora vamos a cortar la lana, pero la vamos a dejar un poco larga porque la vamos a usar para coser lo que sería esta parte. Hacemos el nudo primero para que no se nos suelte. Lo ajustamos y yo voy a estar usando una aguja lanera. Si ustedes no tienen aguja lanera, se pueden ayudar con una aguja de coser y una hebra de hilo o también con el gancho. Ahora vamos a doblar esto hacia la mitad. Eso es para tener exactamente dónde es el centro, para que nos quede parejo. Lo doblamos así, ya tenemos aquí la mitad. Una vez así, solamente vamos a hacerle unos pliegues en esta forma. Tomamos esto, lo pasamos así por encima y luego con la aguja lo vamos a coser en la parte de abajo. Solamente serán unas cuantas puntadas para cerrar y luego acomodamos esta parte de atrás. Terminamos de coser, acomodamos esto. Si nos quedó un poco corrido, solamente lo estiramos un poco y lo acomodamos y se verá en esta forma. Ya estaría completamente listo para ser usado. Una vez listo, así será como nos habrá quedado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.